Muy bien, pues súper emocionados en esta gran jornada de la 11ª edición de la Conferencia Mundial por la Paz y la Luz. Quiero muy especialmente agradecer a nuestro invitado de honor, un personaje extraordinario, Giorgio Bongiovanni. ¿Cómo estás, Giorgio? Soy Kenny, Kenny Alfaro, tu anfitriona en esta ocasión. Así que, ¿cómo expresar mi reconocimiento, mi cariño, admiración, sobre todo esa reciprocidad tuya con la Fundación Uno a Uno por haber aceptado esta invitación y ser parte de este elenco celestial grandioso como es la Conferencia Mundial por la Paz y la Luz? ¿Cómo estás, Giorgio? Buenas tardes o buenas noches, depende de los lugares del mundo. Gracias por la invitación. Agradezco al maestro fundador de vuestra organización, que tuve el honor de reencontrarlo en Santo Domingo hace unos pocos meses. Y, y estoy bien, pero como tú sabes que mi vida ha sido una elección del dolor por amor. Eh, Siendo yo de crecimiento cristiano católico, tuve experiencias, como toda la audiencia sabe, con la Virgen de Fátima. Desde ahí empezó mi camino, que no es un calvario de tristeza, y es un camino de dolor, pero de amor. Y siendo devoto al Cristo que conocemos, he tenido el honor de servirlo, y con todos mis límites, obviamente humanos, y son ya, este año cumplo 36 años que tengo esta misión. Estoy feliz de estar con ustedes. Conocí durante este largo camino, tuve la suerte o el diseño, si queremos, divino, de conocer a nuestros hermanos del Cosmo, gracias a una escuela que yo tuve desde chico con un gran contactado que vuestro fundador conoció, creo, Eugenio Siragusa, que fue uno de los primeros personajes a nivel mundial a tener encuentros con extraterrestres. Ahí me formé como alumno para tener la capacidad de entender y de reconocer la presencia de estos seres mayores. Y luego en mi camino tuve muchísimas experiencias y encontré lo que cualquier ser humano espero que un día pueda encontrar: el amor del cosmos. Entendí que no somos nada, un grano de arena en un inmenso, infinito jardín cósmico, que somos seres humanos en este momento con una evolución baja, que pero seres de otros mundos, con su forma y su metodología, nos quieren ayudar para crecer. Eh, Giorgio, es para nosotros y para nuestro presidente, que es el doctor Ángel Luis Fernández. Es que somos una institución bastante grande, estamos en muchos países y trabajamos por la promoción de los valores humanos fundamentales. Y precisamente cuando pensamos en ti, Giorgio Bongiovanni, con esta trayectoria que acabas de explicarnos, más de 36 años de trabajo y de hacer probablemente lo que siempre te ha gustado, colmando tus aspiraciones, tus sueños, a través de la fuerza de tu voluntad, a través de un trabajo arduo, muchos viajes incansables, muchas conversaciones, muchas charlas, encuentros, en fin, aquella capacidad de iniciativa
que tienes y que tuviste desde muy jovencito para poder conducirnos y conducir a muchísima gente de la esfera de la Tierra hacia lograr propósitos. Efectivamente, este año nos estás regalando un tema precioso que es mensajes estelares, ¿verdad? Sí, El tema principal, como sabemos todos, es el uno, por supuesto, como la conciencia, como el todo, y está muy ligado a este tu tema de los mensajes estelares. Pero para aquellos que no conocen a Giorgio Bongiovanni, la mayor parte de la gente estoy segura que te conoce porque tiene miles y miles de personas que conocen tu nombre, que saben de ti, que te siguen, ya sea en Europa o ya sea en América del Sur. Además, quiero aprovechar y decirte que bien hablas el español, que bien lo hablas, así que es un canal de facilidad para nosotros tenerte en el seno de la familia uno a uno. Giorgio, eres siciliano, sí, naciste en 1963, sí, eres un personaje profundamente enigmático y espiritual, conocido por tus afirmaciones místicas y tu activismo social. Hay unos videos hermosísimos y muchos escritos sobre la fuerza, la voluntad, eh, el coraje que muestra Giorgio Bongiovanni dentro de tu trabajo como periodista también, porque sí, además de tantísimos rubros, pues acabas de decirnos que efectivamente tuviste esa experiencia en el santuario de Fátima recibiendo sí, mensajes de advertencia sobre el futuro y sobre la llegada de seres de otros mundos. exacto. Yo Giorgio, igualmente recibiste los estigmas de Cristo, que son unas heridas similares a la de la crucifixión, y es por eso que Giorgio muestra mucho pudor en esa parte de su vida íntima y podemos observar brevemente que muy raras veces desvelas estos signos del destino, pero que son portadores o antorchas de quién eres tú y de la fuerza y la luz que llevas dentro. Y querido Giorgio, esta vez nos sostiene el contacto extraterrestre y Sí, tienes ese contacto con ese profundo sentido del cristianismo, como acabas de decirnos. Así que tal vez en muchas he escuchado muchas entrevistas y hemos escuchado muchas entrevistas tuyas y algo se me ha quedado grabado cuando personalmente pienso en tu nombre, ¿no? Luchar por la justicia con una dimensión espiritual. Esa es una parte del trabajo de Giorgio. Querido Giorgio, estamos prestos para escucharte. Cuéntanos lo que del corazón te sale con estos mensajes estelares. querida, conocí la fe del Cristo, que no se puede explicar, la fe es la fe. Quizás a nivel de ciencia cósmica del espíritu se puede explicar, pero en el pueblo, el ciudadano que se enamora del Cristo no sabe explicarlo científicamente, entonces la llamamos fe. Esto me ha pasado a mí y luego he tenido, insisto, la suerte de encontrarme con el Cristo mismo y con estos seres. Hablando de estos seres, hace unos pocos años se ha acercado a mí un ser que yo soy enamorado, profundamente enamorado. Yo lo llamo Adoniesis. Es un nombre simbólico que significa Señor, Adonai, mi Señor, o es como llamar a un amigo con amor. Adoniesis también suena armónico en el pronunciarlo, entonces me gusta mucho. Él mismo se hace llamar Adoniesis. Y me ha enseñado muchas cosas. Es el mismo ser, o uno de los seres, que no, que no contactó solo a mí, solamente a mí, pero en el pasado contactó a muchos
muchas personas importantes del planeta, hasta artistas de la historia, y me ha dado muchos elementos y de conocimientos cósmicos. Él apareció también en los textos que comúnmente llamamos sagrados, la Biblia y otros textos de las religiones reconocidas. ¿Y por qué se apareció a mí, se presenta a veces? Para darme enseñanzas para que yo pueda transmitirla a la gente, y son básicamente conceptos que indican y que manifiestan el amor supremo o también la justicia, porque nosotros en el planeta, la sociedad tiene a veces un conocimiento erróneo de la justicia. La justicia no es venganza, la venganza es un pecado, es un delito, pero la justicia es un acto de amor necesario en las dimensiones humanas, donde el hombre vive más que en la materia y menos que en el espíritu. Entonces, la justicia es una manifestación de amor para poner la orden donde está la desarmonía. Y en este caso, Adoniesis me explica que el mundo en este momento vive una profunda injusticia en la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, hay comunidades pequeñas, por el momento, como la vuestra, por ejemplo, como la mía y como seguramente otras, que crecen interiormente, se realizan interiormente, hasta tienen como vuestro fundador, como yo en mi pequeño, como otros, contactos con la comunidad extraterrestre que es infinita, y para que nosotros captamos el sentido de la vida verdadera del universo, que es el amor. Porque la justicia o la disciplina, la obediencia, son valores que todos dependen del amor. El motor del universo, la gasolina del universo, la base fundamental de la existencia de la vida, de lo que nosotros llamamos Dios, es el amor. Y esto es lo que traen estos seres, que uno de estos yo, como dije, lo llamo Adonieses, pero se pueden llamar, tienen varios nombres. Ellos son uno, así como se llama vuestra comunidad, son una, se identifican en una sola fuerza, que es el amor. Obviamente son individuos, lo que yo entendí, y con su forma, solamente con su forma, su metodología nos quieren ayudar. No intervienen con violencia, con milicia, militarmente, no imponen nada, pero en alguna forma nos ayudan, intervienen como pueden intervenir. Pero también me explicaron, siempre Adoniesis, que la madre tierra, el planeta, es un ser vivo y que tiene sus anticuerpos. Como tenemos nosotros adentro los anticuerpos, cuando nos enfermamos, hasta tenemos medicamentos, remedios para ayudar nuestro cuerpo a curarse, sobre todo remedios naturales que la ciencia médica usa poco, pero existen, y tomamos para curarnos de nuestra enfermedad. La madre tierra, porque es una madre, se defiende con sus anticuerpos de los virus. Lamentablemente hay un virus muy peligroso en el planeta, se llama hombre. No el hombre en sí mismo, el hombre que actúa haciendo cosas, delitos gravísimos. Hago unos ejemplos necesarios. Genocidios y
lo que está pasando, por ejemplo, en Oriente Medio, están aniquilando una entera población y los hermanos de la Franja de Gaza, no hablo de la guerra en sí mismo, que está equivocada siempre de la una y de la otra parte, hablo de dejar de morir de hambre a propósito la gente, no haciendo pasar los alimentos para que los niños comen. Esto es una enfermedad de virus mental, espiritual, como la guerra que pasa en Ucrania y como las otras guerras, y como la contaminación que continuamos día cada día los hombres contaminando la tierra misma. Ahora, no es algo de fe religioso, es algo de ciencia natural. La tierra se defiende causando, poniendo, manifestando su defensa con terremotos, maremotos. Y esto es algo que me explicaron los extraterrestres que está pasando y va a pasar siempre más. Y para que la Tierra defiende su hábitat, su propia vida, ella reacciona no solamente movimientos naturales que siempre han tenido en el planeta, terremotos, asestamiento de la Tierra, pero también a propósito causa su defensa. Este es uno de los conceptos que me explicaron estos seres. Otros que tienen, por lo menos esto es lo que me dijeron a mí, y yo le creo, también un plan que si el hombre, por su libre albedrío, puede causar una guerra nuclear total, donde la Tierra no se va a morir, porque la Tierra tiene su defensa, insisto, pero sí la humanidad puede morir toda. Ellos tienen una cantidad de personas, obviamente niños, idóneas, que tienen una realización espiritual positiva para poder seguir formando una nueva sociedad y con ellos. No sé, pero lo siento adentro, pero no estoy seguro si estos seres, antes que puede pasar una eventual guerra atómica, espero que no, trabajamos para que no pase, oramos, podrían contactar el hombre, pero esto no depende obviamente de mi voluntad, no sé si depende de la voluntad de los extraterrestres, siendo que soy un creyente, creo que depende de la voluntad de Dios. Y en este sentido, querida, soy un activista. Entendí de este mensaje que luego habla de las dimensiones, de la meditación, de las varias dimensiones del universo, de las varias comunidades que existen en el universo, de esta confederación que los extraterrestres tienen, esta gran familia cósmica, de cómo educan sus propias criaturas, cómo se evolucionan, cómo se aman, cómo crean sus propias familias. Es algo de verdaderamente un paraíso. Ustedes lo saben mejor que yo. Y me siento de vivir en un mundo que no es el mío. Me siento a veces un extraño. Y para dar un sentido a mi vida, y con la aprobación de este señor Adoniesis, que yo indico ahora al final como mi maestro, que me da el guía, que me indica el camino con libertad, obviamente, de mi vida, me siento fuera del común. Pero tengo una familia, tengo hijos, tengo nietos, que estoy enamorado infinitamente, tengo un grupo de hermanos y me siento, no es esquizofrenia o contradicción, es algo humano que me parece correcto y que yo amo. Me siento de ser también un terrestre, me siento un italiano, un siciliano, nel mismo tiempo de que vivo el sentimiento que te expliqué. Entonces,
Siento que soy periodista, que soy un hombre que busca la paz, el amor y la justicia sobre todo. Me siento un activista. En mi tierra hay un cáncer terrible, lamentablemente. Cuánto amo mi tierra, Italia. Cuánto tenemos una enfermedad que se llama mafia. Entonces, diariamente, para vivir los conceptos extraterrestres, pero también para quedarme con los pies un poco en la tierra, porque si no me siento morir de tanta hermosura que existe en el universo, en los seres que no son de este mundo, que casi me dejo morir para sentirme fuerte y amar mi familia, seguir eh, legal, ser una persona honesta, un ciudadano que respeta la ley del respeto y de la paz. Encontré, observé que no era todo mal en mi tierra. Habían y hay gente que luchan por la verdad y son unos jueces, unas instituciones italianas, lamentablemente pocas, soy honesto, y identifiqué en estos doctores de la ley, en estos jueces, en estos funcionarios del Estado honestos, personas solas que nadie le hace caso, tienen y a veces le matan, la mafia lo mata con genocidios. Entonces me acerqué como periodista, obviamente, porque yo no soy funcionario de nada, para apoyarlo y luchar en contra de esta criminalidad organizada. Esto me hace sentir, querida, vivo, me hace sentir digno de proclamar el amor y la justicia, defender a aquellos que nosotros llamamos los justos. Entonces, esto más o menos en mi vida en este momento. Tienes razón, 35 años, tuve en Rusia también y tengo un contacto con Rusia lindísimo, extraordinario, con funcionarios rusos, astronautas contactados, y Rusia tiene una documentación sobre los ovnis que es impresionante. Y lo que me da emoción que me la ofrecieron y yo voy recogiendo material de Rusia que estoy divulgando en todo el mundo sobre la presencia extraterrestre. Sí, sabes, estuve observando algunos videos y decía, Dios mío, Giorgio está en todo lugar. Y es verdad que tu nombre resuena en muchísima gente, en muchos países. Y claro, es súper interesante esto de Rusia. Sabemos que, bueno, al menos las personas que tienen, ¿cómo decir? Probablemente un estado de frecuencia y de vibración un poquito más elevado. Por eso que entiendo que te sientes fuera de foco, porque cuando uno observa y mira las tantos aspectos negativos y tristes de la Tierra, y no solo en un país, en muchos países, en el Sí, ámbito social, cultural, político, económico, es para agarrarse la cabeza y salir corriendo, tal vez sí, a un astro más pacífico, ¿verdad? Pero cuando, sabes, hay seres como tú o como muchos miembros de la fundación también y de otras fundaciones, de otros organismos que están movilizándose, vamos tejiendo una red pacífica, una red blanca, una red de luz, una red de esperanza, una red de paz, una red de amor, porque sabemos que la paz como valor fundamental para esta humanidad es la que vibra mucho más alto. Mientras encontremos paz, el amor reinará. Pero el sí, ingrediente más importante creo que es probablemente la paz. Ahora, eh, es tan agradable, Giorgio, escuchar cuál es tu trabajo, cuál es tu misión, cuál es tu pasión. Y dime, aparte de estos documentos, porque son los mensajes estelares, este tu tema para este año, para esta 11ª conferencia, eh, ¿cómo
podemos tener más información sobre esto que sucede en Rusia. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos. Sabemos que Japón también están trabajando mucho para intentar tener pruebas o algún contacto. El Parlamento japonés hace tiempo, ellos no han negado la existencia de seres en otros planetas, simplemente necesitan buscar e investigar más el tema, al igual que otros parlamentos de otros países importantes como Canadá. Eh, ¿Cómo crees que además, después de esta tu experiencia en Fátima, con la Virgen de Fátima, van a haber estos contactos cada vez más importantes, cada vez masivos tal vez, pero aquellas fuerzas, este ser de luz, Adoniesis, con quien tienes contacto, eh, que nos repara, ¿qué podemos esperar como mensaje esperanzador aparte del amor? Ellos se organizan, claro, ellos nos inspiran, no pueden intervenir, pero nos inspiran a través de seres como tú, por ejemplo. ¿Cuál es la fluidez de comunicación que tienes? Si nos puedes contar o tal vez no. Sí, quizás, querida, tengo una misión difícil. Y difícil porque Adonieses me ha elegido también para avisar. Y el aviso es algo que te impresiona, pero es la verdad. Ellos tienen según Adonieses, dos programas. Uno hermosísimo, depende de nosotros. Si buscamos la verdad, si estos gobiernos se mueven, la población se mueve para acercarnos siempre más a ellos, yo creo que ellos darán un contacto masivo. Ahora, que un contacto masivo se dará, esto es matemático, es aritmético, puede ser en 10 años, en 50 años, en 100 años, pero es inevitable porque la Confederación Interestelar existe porque antes de ser confederación existían planetas y al final se encontraron y se reunieron. Para reunirse y encontrarse se contactaron las civilizaciones de otros planetas. Es matemático que la hermandad cósmica un día o otro bajan en la Tierra, se comunica con los seres humanos entrarán en esta familia cósmica con una ciencia con una evolución fantástica, fantascientífica para nosotros en este momento. Entonces, esto no hay ninguna duda y no es materia de fe, es algo científico que el contacto entre la Tierra y los seres extraterrestres se dará. No sabemos cuándo. Yo espero mañana, pero puede ser entre 100 años, si vivimos. Esto es bellísimo, difundir el mensaje del amor. Tenemos cientos de mensajes sobre el amor, sobre la ciencia cósmica, sobre la existencia de la vida, de la ley kármica, de la evolución del espíritu, de las reencarnaciones, de las varias dimensiones. Muchísimas, son hermosos, es una escuela divina. Luego Adoniesis, y esto es el mensaje que dejo hoy en esta ponencia, gracias a ustedes, también me dio una tarea muy difícil, avisar. Avisar significa, con un ejemplo entre amigos, ojo, si no haces esto, te va a pasar esto. Entonces mi tarea es difícil porque Adoniesis me explicó que van a pasar cosas que tienen que pasar, pero para nosotros serán tremendas. Por ejemplo, el eje polar de la Tierra se va a desplazar otra vez. Esto causará la deriva de los continentes otra vez, que seguramente un asteroide puede impactarse en uno de los océanos y esto causará 1.000 millones de muertos, puede causar. Otra cosa que me avisó
que la tierra, lo dije antes, se va a defender de la tentativa de la humanidad de contaminarla siempre más. Otro aviso es de la ley kármica que estamos pasando, nos va a llevar siempre más al límite de una autodestrucción si no interviene la ley del amor. Y tenías razón, querida. Esta red blanca de varias comunidades inspiradas por los extraterrestres que trabajamos, cada uno con su metodología, cada uno con su tarea, como la comunidad uno que ustedes son, una seguramente de las más grandes, inspirar, imprimir, casi inculcar la fuerza del amor a las comunidades mundiales para que el karma sea más liviano o al final sobrepasarlo, porque si no, el karma nos va a llegar a la autodestrucción si continuamos con estas guerras y sobre guerras y sobre guerras. Entonces, esta segunda tarea que me dio Adonías es de avisar, y no es fácil porque las personas piensan que soy un catastrófico, que estoy avisando la destrucción del mundo. No, es un aviso necesario para evitar que nosotros causamos siempre, aumentamos siempre la ley del karma, karma sobre karma, para evitarlo, para calmarlo o hasta para superarlo. Esto estoy convencido, como tú, que los extraterrestres inspiran muchas personas en el mundo al amor. Por ejemplo, la música. Yo conducí varios años un programa de música. La música es un elemento fundamental. La música clásica, la música de los grandes artistas del Beethoven, Bach, Mozart, pero también la música moderna, no la música caótica, la música que crearon las grandes bandas musicales históricas, Genesis, Pink Floyd, etcétera, ayuda mucho a entrar, a estudiar caminos que nos llevan al amor y a la paz. Esto es más el contacto que tengo con Adonías. Y si luego tengo algo que puedo solamente decirte por razones de respeto a la discreción, en este momento estoy teniendo un contacto con Rusia muy particular, querida, que si se va a desarrollar positivamente, ahí sí que vamos a ver con nuestros ojos en todo el planeta algo hermoso que va a pasar en Rusia. Depende si el presidente Putin acepta, y si acepta, en Rusia van a pasar cosas extraordinarias a nivel universales. ¡Qué bien! Esa es seremos prudentes y seremos pacientes Sí, para poder ver esos cambios, porque dentro de las grandes potencias económicas y políticas en este planeta hay muchos países y probablemente alguno de ellos tiene que salir más adelante. sí, Alguno de ellos tendrá que mostrarse para mostrar el ejemplo. Alguno de ellos tendrá que pujar, pujar y pujar para que por fin esa información salga a la luz. Porque tú sabes que, por ejemplo, aquí en Europa, este tipo de información debería vulgarizarse mucho más, se debería difundirse mucho más, pero no se difunde. O sea, no, somos muy herméticos, muy cerrados, o la gente se burla o se esconde o estamos distraídos a través de los medios de comunicación, a través de estos programas que nos distraen mucho y distraen mucho a la población joven, a la población adulta y a la población mucho más adulta incluso. Entonces, como que estamos bastante controlados, ¿verdad? A través de sí, distintas formas. Entonces, yo creo que este mensaje que nos trae es bastante prudente, nos llena de esperanza, porque uno de los, uno de los países potentados tiene que salir a la palestra. Uno de los países con fuerza tiene que mostrar el ejemplo. ¿Y por qué no?
podría ser aquel país. Además, Rusia, debe haber muchísimos avistamientos y tienen pruebas, los Estados Unidos también, Canadá también, los chinos probablemente también. Pero, por ejemplo, en América del Sur este tema se abre con mucha más apertura, Sí, sí, ¿verdad? En Argentina, y yo sé que has vivido años en Uruguay, en sí. Argentina, que tienes muchos grandes amigos reporteros e investigadores del fenómeno OVNI, ¿no? Así es, querida, sí. Jaime Maussan, Jorge Almendras y muchos otros periodistas reconocidos de la televisión sudamericanas, mexicanas, uruguaya, argentina. El pueblo vive casi con los extraterrestres. Ustedes lo saben, en Santo Domingo, donde conocí vuestro fundador, hablando con la población, la gente hablaba de una familia casi, de los ovnis. Para ellos los ovnis son cosas que hacen parte de la Tierra. Y esto me sorprendía, además de las conferencias donde estaban miles de personas, pero hablar del tema en la televisión no es un escándalo, no es una burla como lamentablemente a veces se hacen en Europa. Es algo muy serio, muy profundo. Entonces la Tierra, hasta en España, sí, que es cerrada, pero España misma, delante a Italia, Alemania, Francia, es mucho más abierta, porque es un país latino, idioma que viene del latín. Entonces, digamos que los países sudamericanos y la misma madre España son más abiertos. Y ¿por qué? Porque hay, como ustedes saben, bases extraterrestres en todo el territorio americano. Son llenas desde el cono sur, desde hasta al polo sur, que tienen bases grandes los extraterrestres, y en Chile, y bueno, en Yucatán, en los cerros de México. Y esto da una influencia, una energía a la gente que capta la presencia de los seres, hermanos extraterrestres, a pesar que no lo ven, pero que tienen muchos avistamientos, captan esta presencia y se sienten casi familiares. Entonces estoy de acuerdo que la comunidad latinoamericana, y yo siempre pensé, pero quizás me equivoco, que un contacto masivo podía ser oportuno en tierra latinoamericana. Pero este nuevo contacto que tengo con Rusia en estos días podría hacer algo inimaginable que podría sorprender al mundo, porque el contacto mío no es un contacto político ni militar, es un contacto altísimo con grandes representantes del gobierno ruso. Estamos hablando de extraterrestres, ni de guerra, ni de política, ni siquiera de economía. A ver si se abre esta oportunidad. Yo estoy convencido que los hermanos, si una autoridad suprema de un país potente como Rusia dice: yo estoy aquí, quiero quiero un contacto, un diálogo con ustedes de arriba, ellos harían, creo, algo impresionante que todo el mundo eh, es- podría eh, estar no solamente contento, pero un shock positivo. Y si lo hace Rusia, que en este momento, a pesar si tiene razón o no, en este momento el país más atacado, más observado, más temido por la humanidad, pienso que las cosas pueden cambiar. Qué precioso mensaje. Efectivamente, Giorgio, imagínate si se da un contacto masivo. Ya se dan pequeños contactos, como por ejemplo en grupos, Sí, como Sixto Paz, por ejemplo, sí, tiene
que ha estado también, que estará presente, creo que es mañana o pasado, en Saludos, saludos, Sisto, que nos conocemos desde 40 años. qué lindo. Sixto también siempre muy, muy ligado a la familia 1 y también un gran divulgador, difusor, viajero, incansable. Organiza estos grupos de meditación, sabes, y conversaciones y efectivamente se ha visto avistamientos con grupos de personas. Sí, O sea sí, que hay muchísimos seres que ya están el alto, los seres infinitos de aquellos mundos extraordinarios, todavía desconocidos, pero que de alguna forma probablemente todos nosotros tenemos esas raíces y esos genes estelares, porque muy probablemente así es. aquellas civilizaciones deben ser aquellos padres creadores por quienes tanto esperamos y a quienes tanto amamos y tanto adoramos sin conocerlos, pero que el corazón y la intuición nos dice que existen, que están vivos, que no nos abandonan, que nos inspiran, que nos protegen, a pesar de todo el desorden que podamos organizar y realizar en el planeta Tierra en distintas índoles, ¿verdad? Y, Giorgio, ya casi, casi se nos va el tiempo. Mira qué rápido pasa. Sí, Al escucharte, el tiempo es una ilusión, definitivamente. Tal vez nos podrías conversar un poquito sobre esa, esa identificación y esa relación tan especial que describe Giorgio Bon Giovanni con Jesús de Nazaret. ah, tengo que no conmoverme. Obviamente es mi forma de amor, mi sentido del creer, no eh, es mi verdad, no pretendo ser la verdad absoluta de lo que yo siento para Jesús de Nazaret, pero es lo que siento. Y querida, es cuando tú que eres una mujer hermosísima y te preguntan, ¿qué sientes para el amado hombre que tú amas? Es tu verdad, es tu sentimiento. La persona que te mira, te respeta, te escucha, pero nunca va a entender cómo tú amas a tu hombre y viceversa. Solamente los dos lo sienten en aquella forma. Entonces yo te voy a decir mi relación con Jesús, pero el público, tú misma, sé que me vas a respetar y sé, creo que te va a agradecer, pero ninguna expresión será la justa mía. Intentaré de hacerlo. Y es la siguiente, yo soy enamorado de Cristo, un amor antiguo, porque supe que lo conocí en una reencarnación precedente y que lo reconocí como se reconoce una persona sencilla que no es conocedor de ciencia cósmica, que no sabe nada de las leyes del cosmos, pero está delante de un hombre que reconoce su maestro. Reconocí en él el Hijo de Dios, aquel Dios que en aquel tiempo y también en este tiempo nos hablan de este Dios poderoso, grande, pero que en realidad nosotros, yo ahora sé más, pero la gente común creyente no sabe perfectamente qué es la inteligencia cósmica, la energía cósmica, pero sí pensé que Dios era una entidad invisible hace 2000 años y que este Dios, el Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, era el padre de este muchacho que tenía 30 años. Y, y me enamoré, como se enamora una persona de un amigo, de un maestro, de un padre, y lo seguí muy cerca. Y
hoy el contacto que he tenido con él ha sido no solamente, como gracias, recordaste el santuario de Fátima y la Virgen de Fátima, es un contacto donde me explicó mi misión y quién él, que ahora puedo entender más que hace 2000 años, que no entendía nada y que lo amaba y ya está, que es la conciencia crística, la conciencia crística que se manifiesta sobre todo en la energía solar que crea, eh, donde el Cristo, el Padre, la creación, la Madre, son uno, así como se llama vuestra comunidad, que es la manifestación de Jesús de Nazaret, ha sido la manifestación del uno en aquel chico que manifestaba con sus poderes de curar a todos, de resucitar a gente muerta, de caminar sobre las aguas, de hablar con los animales, de tener toda la ciencia universal. Aquel que estaba dentro de este muchacho Jesús de Nazaret es el uno. Y esta humanidad ha tenido la suerte de tener esta visita. Luego el hombre Jesús es el hombre perfecto que ha tenido esta personificación. El hombre Jesús era también un hombre que lloró, que, 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 que se enamoraba, que comía, que hacía sus necesidades humanas, pero adentro de este chico, de este iniciado, se ha manifestado el uno, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, todos estos apelativos que las religiones nos han dado, era aquella persona. Y que esta esencia del uno en Jesús va a regresar otra vez en el planeta y se manifestará con todo el amor infinito. Esto y esta relación que tengo con Jesús, la tengo hoy con este ser Adoniesis, que para mí es un padre que más contacto tengo, relación con Adoniesis, más él mismo, Adoniesis, me hace enamorar más de aquel Cristo, de aquel uno que estaba en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Qué hermosas palabras tuyas, Giorgio, porque es verdad que nuestro lenguaje es tan corto que las palabras no pueden expresar lo que se siente en el corazón, lo que se siente en la piel, lo que se siente en la mente, este amor que es desbordante, que es precioso, que es maravilloso, que nos da tanta energía, este ser extraordinario, Jesús, que está presente con muchos seres sobre la faz de la tierra y que está muy probablemente cerquita de ti, inspirándote, guiando tus pasos para que de esa forma puedas guiar también a las personas que te siguen, que saben de tu nombre, de tu trabajo, de tus conversaciones, de tu lucha infatigable por los derechos humanos. También se ve plasmado ese trabajo tuyo y va a quedar eh, im, la impronta o impregnado a través de tus hijos, a través de ese movimiento Our Voice, que es extraordinario, que he estado escuchando a tus hijos viajando, llamando a la juventud. Y ese es Giorgio Bon Giovanni, aquel hombre que ha renunciado a muchísimo y que trabaja por la paz y la luz. Giorgio, que los guías siempre te inspiren, que sigas siempre junto a nosotros y que sigas por mucho tiempo más trayendo estas palabras de amor y de esperanza. Pues casi, casi se nos va en Sí, la sí, hora. muchas gracias. Gracias a ti, Giorgio. Al contrario, somos nosotros que quedamos muy, 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 muy agradecidos. Y quiero aprovechar para poder
hacer extensivo precisamente en esta 11ª conferencia. Hay dos ponencias muy interesantes también que van a estar muy ligadas a quién eres tú. Una de ellas es Silexia, que será dada por el doctor Ángel Luis Fernández sobre la vida oculta de Jesús. Y otra es una ponencia muy bonita también que va a ser sobre Maxiel, uno de los grandes seres, eh, padres creadores, que está regentando estos universos. Creo que los temas son en común, el trabajo es muy homogéneo, así que en nombre de la Fundación 1 a 1, en nombre mismísimo del doctor Ángel Luis Fernández, amigo tuyo, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por este Gracias, tiempo. Sabemos que gracias, gracias. Un abrazo grande al doctor Ángel, amigos desde siempre, a ti querida y a todos vuestros hermanos que son también mis hermanos. gracias, gracias querido Giorgio y esta conferencia, esta ponencia tuya, pues va a haber muchas preguntas, pero ya el tiempo siempre es tan corto, te estaremos haciendo llegar las Gracias. curiosidades y Ok, contamos contigo por siempre. gracias. Gracias Giorgio, un abrazo gigante, muchas gracias.